Derrota y definiciones. Y el día después la oposición se impuso por más de 15 puntos en las PASO. ¿Cuál será la reacción de los otros espacios políticos? ¿Cuál es el escenario que se viene en cuanto a la estrategia? ¿Por qué se dio este resultado? Bueno, acerca de todas estas cuestiones vamos a estar charlando con una especialista. Viajamos a Misiones, a Posadas, y le damos la bienvenida a Mirva Carlino, quien es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Además dirige la consultora Quorum. Milva, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Milva, por este tiempo. Además es importante también tu mirada desde el interior y desde las provincias. Aquí, con este escenario, las provincias comienzan a tener también un rol clave, Milva, ¿no? Sí, sin duda, más allá de que el peso electoral que cada provincia aporta a lo que es la definición global de la presidencia es diferente. En el caso en el que me encuentro, en la provincia de Misiones, tiene un peso electoral que llega casi a los 3% del padrón nacional. Independientemente de eso, las diferencias que se han obtenido entre las dos principales fórmulas ha sido significativa, aún independientemente del peso electoral que tenga cada provincia en la composición global del voto. Y además porque en el caso puntual de Misiones, al igual que pasó en Córdoba, en Neuquén, en Río Negro, en Santiago del Estero y en Chubut, allí en Misiones el partido que hoy gobierna la provincia decidió no apoyar ni a uno ni a otro y hacer fuerte su fuerza provincial o medir su fuerza provincial también para tener sus propios diputados. Y ahora, ¿de qué manera separan esas fuerzas provinciales cuando el escenario nacional se ha polarizado de tal forma y ha dejado a la vista de todos que hay un partido que estaría a un paso de ser electo como gobierno? Bueno, sin duda que la estrategia de la boleta corta o de no ir con una candidatura presidencial ha impactado fuertemente en los resultados electorales del oficialismo provincial de Misiones. Fíjate vos que en este primer test electoral, en este debut de la boleta corta, ha quedado tercero dentro de lo que es la competencia para la categoría de diputados nacionales. En primer lugar se ubicó la propuesta del Frente de Todos, con el espacio de Cristina Brites, que es una diputada, actualmente diputada nacional, que va por la renovación de su banca. En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio, que ha sido un espacio que ha disputado una interna, es decir, que se han presentado 3 listas para definir cómo se va a componer finalmente la oferta electoral para octubre. Y en tercer lugar ha quedado la boleta corta del Frente Renovador, que ha sido un frente que, recordemos, ha disputado su elección provincial el 2 de junio y que ha tenido un resultado abrumador. Se impuso frente a las demás fuerzas electorales con el 73% de los votos. Cuando Cambiemos en esa oportunidad la elección provincial, solamente alcanzó el 17%. Con lo cual, esta estrategia de la boleta corta en este primer test electoral no ha sido muy favorable al oficialismo provincial y sin duda que va a exigir que se replanteen las estrategias de cara a la elección de octubre, donde seguramente se pondrá más en juego el peso del aparato y puede ser que el resultado electoral que han obtenido crezca de lo que fue las pasos a la general de octubre, pero que va a ser muy difícil revertir el caudal de votos que obtuvo en la lista completa del Frente de Todos en la provincia de Misiones. Milva, volviendo al escenario nacional, ¿por qué crees que se dio este resultado? ¿Fue mala la gestión de Cambiemos o fue buena la propuesta de los Fernández? ¿O las dos cosas? A mí me parece que es cuando uno busca las explicaciones de las motivaciones del voto o del resultado electoral, son muchas las variables que entran en juego. En principio hay una evaluación de la gestión nacional que sin dudas en términos del factor económico o las motivaciones económicas del voto han tenido una fuerte influencia
en lo que ha sido este resultado y esta diferencia tan abrumadora del Frente de Todos por sobre Juntos por el Cambio. Es decir, la economía ha tenido un peso muy importante en lo que entre todas las motivaciones del voto. Más allá de que ambos espacios han logrado capturar su voto duro, digamos, el crecimiento que ha tenido el Frente de Todos, que también se explica por la unidad, ¿no? Por la unidad del espacio, por la posibilidad de haber aglutinado a dirigentes como Massa en la oferta electoral, y que ha logrado, digamos, componer esa oferta en términos unidos hacia la ciudadanía, que principalmente, ya te digo, motivada por el miedo al ajuste, ¿no? Se puede decir que quizás lo que se ha puesto en tensión en esta elección nacional han sido dos grandes temores, ¿no? O el miedo a la vuelta al pasado, como ha intentado posicionarlo el mensaje, digamos, del oficialismo nacional, o por otro lado el temor a esta cuestión del ajuste, de las presiones económicas, de la necesidad de cambiar el rumbo en términos económicos y reactivar la economía y pasar por cambiar el eje en términos de propuesta. Sobre propuestas no hemos escuchado mucho y creo que recién ahora se van a empezar a poner en juego otro tipo de líneas discursivas, tanto del oficialismo como de la oposición. Sin duda es que esta conferencia de prensa a la que convocó el presidente Macri tiene que ver con esto, con cómo pararse de cara a las próximas elecciones de octubre, y con un mensaje muy claro también para ese voto duro y para toda la porción del electorado que ya hemos visto en las PASO del 2015, que no se presenta a votar en las PASO, pero que sí tiene incentivos para ir a elegir y presentarse en la elección de octubre. Entonces me parece que ahí es donde están poniendo un poco más de esfuerzo, tensionando y poniendo más, profundizando este discurso del miedo en términos de, bueno, esto es lo que sucede, digamos, y esta es la respuesta que tiene el mercado frente a este resultado electoral. Claro. Entonces, por eso también el presidente está apostando a revertir el resultado. Es muy difícil, sí, te diría que es prácticamente imposible por el guarismo al que alcanzó el Frente de Todos, ¿no? Con un 47% de los votos en las PASO, sin duda que en la elección de octubre, que no se contemplan los votos en blanco ni los votos impugnados, sino que solamente se consideran los votos positivos para la totalización de los porcentajes que cada una de las fórmulas adquiere, prácticamente podríamos decir que es muy favorable el escenario y es muy difícil que se pueda producir esa reversión de este resultado electoral. Sin embargo, la conferencia marca el querer retomar la iniciativa y seguir, digamos, iniciar una nueva jugada en términos de estrategia política para ver cómo puede mejorar en la performance electoral para octubre. Bueno, yo no soy especialista en cuestiones que tienen que ver con la ciencia política, ustedes sí, y quizás lo han estudiado en algún momento, pero yo no tengo en la memoria un caso presente en el que se pueda remontar un resultado de esta índole a nivel nacional. Sí lo hemos visto en la provincia de San Luis, pero claro, bueno, una cuestión inédita, creo que rompió con todos los manuales cuando Rodríguez Sá logra dar vuelta una diferencia de 20 puntos en las elecciones PASO legislativas del año 2017, pero a nivel nacional parece imposible también poder convocar a esa cantidad de gente que no fue a votar. Puede subir un poco el porcentaje, no hay números de más de 80% de participación en elecciones generales, al menos en los últimos casos, pero además el gobierno se enfrenta con otro desafío, que es reunir todos los otros votos de los otros espacios que se presentaron e incluso tener que sacarle algunos votos a Alberto Fernández, algo que parece imposible porque quien lo votó en esta elección se supone que también lo va a volver a votar en las próximas elecciones. Sí, sin duda que es correcto ese análisis en términos de que
15 puntos es muy difícil de revertir, pero bueno, en política también decimos que todo, digamos, todo es posible, ¿no? El arte de lo posible. Entonces también entendemos que hay una práctica que está registrada empíricamente, que es esto de que hay un porcentaje del electorado que no va a las PASO y que sí se presenta a las generales, y que posiblemente sea un electorado que acompañe más a la propuesta de Juntos por el Cambio, pero sin duda que hay también una porción del electorado que es quizás un poco más volátil, y todo este tipo de acciones o de discursos están dirigidos hacia esa porción del electorado, ¿no? A este electorado más frágil, a este voto más frágil, que pueda llegar digamos, a tener algún impacto. O sea, también recordemos que en ciencia política lo que mencionamos cuando un presidente se encuentra en una situación de este tipo, se habla del fenómeno del pato rengo, ¿no? Que ya no tiene posibilidades. Sucede generalmente en los casos en los que el presidente no tiene posibilidad de reelección, por ejemplo. Milva, ¿no? Se habla de que hay un momento en el que la ciudadanía empieza a ver a que ese presidente no tiene, digamos, chances, entonces ya empiezan a ver a los otros actores del sistema político. Y esto va a suceder en este proceso electoral, en lo que nos va a tocar vivir de aquí hasta el 27 de octubre. Vamos a ver a todos los actores políticos con los ojos muy puestos en todo lo que digan y hagan tanto Alberto Fernández como un eventual futuro presidente, pero también en lo que haga Mauricio Macri en términos de que las cuestiones económicas, sobre todo el tema de la paz cambiaria, te diré que es un factor que se considera de gobernabilidad en este país. Entonces, ese va a ser un factor clave para también entender que una situación descontrolada no favorece a nadie en este contexto, ¿sí? Y que el proceso, digamos, en términos democráticos, tiene que vivirse, digamos, de la manera más ordenada posible. Claro, por el bien de todos los argentinos. De hecho, hoy ha quedado a las claras que la paz cambiaria no favorece a nadie, pero en caso de que no haya paz cambiaria, el gobierno ya ha dicho que la culpa viene por el gobierno que podría entrar, o el miedo al gobierno que podría entrar relacionado con las acciones que ese gobierno tomó en el pasado. Una cuestión bastante difícil de entender, pero es un mapa de relaciones, ¿no? Lo que el gobierno trata de tejer para que la gente interprete lo que está pasando en el mercado cambiario. Una cuestión en la que quería detenerme. Hablaste de un voto volátil y antes dijiste que la cuestión de la economía ha sido trascendental a la hora de definir el voto. Si el gobierno tomara en estos 77 días que restan para las elecciones de octubre algunas medidas, como han trascendido hoy, o se barajaron por lo menos algunos trascendidos que daban cuenta de modificaciones en el impuesto a las ganancias, congelamiento de tarifas, ese tipo de medidas, ¿podían ser tomadas como un gesto por parte de ese voto volátil para decir vamos a darle una oportunidad a Macri? ¿Ha entendido el mensaje de las urnas y por eso lo vamos a apoyar? Mira, ese segmento del electorado es más sensible a este tipo de cambios de eventos a lo largo de las campañas, ¿no? Es un electorado que está más atento a ese tipo de propuestas. Independiente, el voto duro es un voto que ya está, digamos, confirmado, asegurado, ratificado en cada uno de los espacios. Ahora, esa otra porción, que es justamente la porción clave, porque es la que define las elecciones, es la que puede llegar a ser un poco más sensible a ese tipo de acciones o a ese tipo de propuestas. Ahora, hay una inclinación previa, ¿no? Porque, digamos, frente a estos dos modelos que se están planteando, digamos, asimétricos en términos de propuesta, en términos de discurso, claramente las acciones que provengan de uno y otro espacio van a intentar, conquistar ese segmento, esa porción del electorado. Digamos, Alberto Fernández lo ha logrado hacer y con creces, porque si bien todos los pronósticos electorales hablaban de un triunfo del Frente de Todos, fue muy difícil, digamos, ver esta ventaja tan significativa de estos 15 puntos.
aunque hay algunas consultoras que sí manejaban estos números, y eso está, me parece que es importante destacar, lo que trasciende a los medios de comunicación y la encuesta como un instrumento de diagnóstico para la toma de decisiones al interior de los equipos técnicos de las campañas. Pero independientemente de eso, digamos, de qué rol han jugado las encuestas, esa porción del electorado se ha inclinado mayoritariamente, digamos, hacia el Frente de Todos y ha indicado, digamos, un crecimiento en lo que fue su momento en el 2015, la primera vuelta, si recordamos el resultado electoral que obtuvo Daniel Scioli en la primera vuelta. Entonces, sin dudas que ha habido una perforación de ese techo electoral y ha habido una transferencia de otros sectores que no habían acompañado en el 2015 a este espacio y que ahora sí se están sumando. Y que me parece que también tiene que ver con el armado y la estructura de cómo se ha generado la propuesta electoral del Frente de Todos. Yo creo que las acciones que lleva adelante el presidente Macri tenderán a conquistar el voto útil, es decir, el de las porciones del electorado que quizás fueron a alguna otra alternativa en estas PASO, por ejemplo, el electorado de Esper, por ejemplo, el de Gómez Centurión o el de algunas otras propuestas, para tratar de captar ese voto útil y redireccionarlo hacia Juntos por el Cambio. Y por otro lado, tratar de generar en ese electorado un poquito más volátil, que no tiene una identificación partidaria clara, que no tiene, digamos, que es más permeable a este tipo de propuestas, alguna inclinación, y sumado también al efecto del miedo, ¿no? Porque esto es otro punto que se suma y que se pone en tensión también en esta elección y que va a ser, insisto en que creo que se va a profundizar esa estrategia de acá al 27 de octubre, jugando también un poco más con esto de, bueno, esto sucede si ganaría la otra fórmula. O sea, esta es la respuesta que estamos teniendo si gana el Frente de Todos. Entonces, a partir de la apelación del miedo, tratar de captar también a esa pequeña porción del electorado que podría llegar a serle afín. Bueno, hoy Miguel Ángel Pichetto lo dijo por las claras, la gente tiene que entender necesariamente cuál es la importancia del voto útil y respecto de ese voto frágil. Yo también quería agregar que, por el contrario, se puede capitalizar la falta de paz cambiaria y profundizar la campaña del pánico, más que del miedo, del pánico, ¿no? Nosotros somos esta opción, pero la otra representa esto y hacia allá vamos. Así que son esas las dos posibilidades. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desentramando con el paso de los días. Milva, muchísimas gracias por el contacto y por ese aporte invaluable que nos haces a Telediario Federal. Te mandamos un abrazo enorme y retomamos el contacto en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes y es un placer que desde Misiones podamos estar haciendo ese aporte para la construcción de una mirada federal.